Bien, jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida nuevamente a nuestra materia planeación didáctica. Hemos visto ya que la planeación ayuda a organizar lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Y dentro de lo que va a pasar, nos recuerda en efecto cuando sucedió en 1935 con el profesor Ralph Tyler, que fue uno de los pioneros del concepto de la evaluación. La evaluación, como saben, ayuda mucho para saber si lo que se expuso, lo que se argumentó, fue lo más conveniente posible para el propio aprendizaje. Muy bien, en esta tercera clase, como ustedes habían comentado, hicieron la sugerencia, por supuesto, de que, ¿por qué no echarle un vistazo a una planeación de educación básica? ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son las variables? Etcétera. Pero desde la visión del constructivismo, desde la visión de María Montessori. Ya para la siguiente clase vamos a revisar a Jean Piaget y el enfoque también de una planeación didáctica de alumnos de preparatoria, educación media superior. El día de hoy va a ser de educación básica. Muy bien, vamos a entrar ya con el tema de Montessori, cuál es su historia, cuál es su ambiente, cuál es su época, y vamos a enfocarlo ahorita en un aspecto totalmente práctico, por supuesto que sí. Muy bien, para hablar de María Montessori, recuerden que Montessori en efecto ha escrito libros. Uno de esos textos se llama La pedagogía científica, así como lo escuchan. Ese libro yo lo tengo, con gusto se los puedo pasar. Se llama La pedagogía científica. Hay otro libro de la profesora Leslie Britton. La profesora Leslie Britton, ella pues es una profesora inglesa, directora de un sistema educativo, y ella extrae precisamente lo que se llama en este libro jugar y aprender con el método María Montessori. Y ese es el libro de la profesora Britton, donde vamos a revisar precisamente algunos puntos. Claro está que la voy a comparar también con el libro que se llama Pedagogía Científica de la autora María Montessori. Bien, vamos a entrar en materia ya con el día de hoy con María Montessori. Espero realmente que sea lo más óptimo y por supuesto les pueda dar ideas para que ustedes la puedan llevar a cabo a través de su planeación didáctica, que se quiere precisamente que los alumnos obtengan cierta autonomía. Muy bien, nos vamos a remontar, ya entrado, casi entrado lo que es el siglo XX. Como ustedes saben, el siglo XX fue un siglo totalmente de conflictos, un siglo también de grandes dificultades, donde surgió el fascismo. De hecho, María Montessori luchó contra el fascismo, tuvo conflictos con Benito Mussolini, un loco que por ahí trataba de entender al sujeto como una masa, es decir, la masa existe como una sociedad, pero no existe la persona concreta, y no es así. Toda planeación didáctica se debe de enfocar en aspectos que den también cierta resolución para la persona concreta, para su hacer, para su acción. Personas totalmente enfocadas en cada momento en su propio aprendizaje. Muy bien, la profesora María Montessori, ella es de origen italiana, la estamos ubicando entre 1870 y 1952. Como saben, en esa época las mujeres era muy difícil que siguieran sus estudios. Ella en efecto estudió medicina y ahí viene ese gran mito por el cual se dice, es que Montessori fue la única mujer que terminó su licenciatura en medicina. Pues no es así. Hubo otras mujeres que en efecto adquirieron cierto aprendizaje de la medicina. Ella, pues, como saben, venía de una familia que tenía ciertos recursos económicos. Ella, por esa rebeldía, en efecto, de poder llevar a cabo su proceso como de reconquista femenina, empieza ya su proceso de lo que es el aprendizaje por medio de la medicina, una mujer muy inquieta, aprendizaje, etcétera. Termina la carrera de medicina y empieza en efecto a trabajar en instituciones educativas, pero también instituciones que tenían que ver con, en esa época se llamaba deficientes mentales o
anormales. ¿Quiénes eran? Los niños que tenían discapacidad, algún trastorno, algún problema de la psique, etcétera. Y eso se remonta, no podemos evitar que cuando hablamos de deficientes mentales, que trabajó María Montessori en un hospital, en un tipo de institución educativa enfocado en educación especial, nos remontamos con el médico del siglo XVIII llamado Jan Itard. Recuerden que Jan Itard, al igual que Edward Sagin, Jan Itard fue el que trabajó con el joven Víctor de Aveyron. Este joven, precisamente, que fue encontrado en un bosque, tenía ya casi 12 años, era un niño salvaje, mordía a las personas, etcétera, etcétera, y eso pues daba mucho miedo. Curiosamente, en esa época de Jan, el propio Víctor, que fue bautizado así, Víctor de Aveyron, que fue en la localidad de Aveyron, donde fue capturado, pues lo llevaron el joven Víctor. Aparentemente hay una hipótesis ahí que trabajó mucho Jan Itard, es que tenía una dificultad de aprendizaje Víctor. Algunos dicen pues que tenía algún autismo, era autista, no podía interpretar correctamente algunos conceptos y eso es el reto de ahora, ilustres. ¿Cuántos niños no tienen algún trastorno, pero que están en escuelas con niños que aparentemente están bien, que están bien? Entonces, ese es el reto para todo profesor, ninguna planeación didáctica, ni un diseño curricular, ni un proceso de didáctica no ayuda para eso. Entonces, todo eso influye en esta mujer que dice, bueno, mi tarea no está terminada. Una vez terminando medicina, estudia filosofía, estudia antropología y le da también prioridad al tema de los sentidos, educar los sentidos a través de la experiencia. Y a través de ese enfoque, en esa causa, en ese trabajo que hizo María Montessori, a partir de lo que fue 1907, funda su primera institución llamada la Casa de Bambini. Esa Casa de Bambini, recuerden, estaba enfocado para los niños de la calle, los niños pobres. Si ustedes le echan un vistazo a la época del siglo XX, estamos hablando en Italia, había mucha gente pobre, muchos obreros que no tenían el dinero porque trabajaban todo el día, trabajaban durísimo, trabajaban totalmente, pues hasta agotar su propia existencia y no tenían el recurso y el tiempo para llevar a sus niños a una institución educativa. Por lo tanto, la Casa de Bambini, fundada por María Montessori en 1907 en Italia, fue la primera escuela Montessori. Ojo, esa Casa de Bambini se enfocó en niños pobres, en niños de la calle. Y ustedes pueden decir, óigame, profesor, ¿cómo? Si actualmente, ¿cuántas escuelas Montessori son colegios privados, colegios muy caros? No fue el propósito de María Montessori, déjenme decirles. Por ahí se cuenta que Montessori, una vez trabajando con los niños de la calle, niños abandonados, tuvo ella un hijo. Se cuenta por ahí que fue como descuidado con su propio hijo. Curiosamente, ella le daba prioridad a los niños externos y no le dio prioridad a su niño, porque llegó un momento que María Montessori desapareció de la vida pública. Algunos, hipotéticamente, podemos decir que se embarazó, tuvo a su hijo y luego regresó a la vida pública. María Montessori viene a América, deja su legado del trabajo, es decir, ¿qué nos dice María Montessori? Que el niño es un pequeño estudiante que no es tabula rasa, sino él mismo a través de guías, a través de medios, puede llevar a cabo la construcción de su propio aprendizaje. Y ahí viene la clave con el ejemplo que les voy a poner ahorita sobre la planeación didáctica. Una buena planeación se enfoca en qué tipo de actividades le vas a dejar al estudiante. Una simple reproducción
una simple copia? ¿O cómo quieres llevar a cabo, en efecto, el tema del aprender? Sí, uno trata, en efecto, que el alumno invente historias, construya conceptos, interactúe en grupo, dialogue con los demás. Es así lo que promueve la propia María Montessori. En un colegio, de María Montessori, al igual que el propio Piaget, el colegio se ubica. ¿Por qué? Porque el colegio se adapta al niño. No es que el niño se adapte al colegio. Aquí es muy distinto. Por lo tanto, se busca que los materiales, o sí, Montessori promueve los materiales. Recuerden esto, hay un proceso que comentó Jean Piaget también, los estadios que se le llama. Este proceso de crecimiento, por supuesto. Aquí dice la propia Montessori, todo niño quiere absorber todo lo que encuentra en su medio, todo lo que encuentra en su entorno. Y usted puede decir, bueno, profesor, pero ¿cuál es ese entorno? ¿Qué quiere decir? Quiere en efecto decir que el niño quiere construir, quiere desarmar, quiere entender cómo funciona cada uno de los instrumentos del mundo. Por ejemplo, vean un auto. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo funciona un auto? Si hubiera posibilidad de desarmarlo, ver en su interior, ¿cómo funciona? ¿No se han preguntado ustedes? Yo creo que sí. Un reloj, ¿cómo funciona un reloj? Un celular, ¿qué mecanismos tendrá? A eso le llamó la mente absorbente María Montessori. Y también nos dice algo muy interesante. Recuerden, el siglo XX se le llama el siglo del niño. Hay otro libro de la profesora llamada Helen Kane. El libro se llama El siglo del niño. Recuerden, anteriormente esto es escuela activa, como se conoce, o escuela nueva. Montessori es pionera de la escuela activa. Anteriormente del siglo XX, hablando del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, Juan Amos Comenio, la didáctica magna, se pensaba que el niño era un niño, pues, un adulto en pequeño, y por eso a veces las escuelas, tú entrabas en esa época de educación tradicional, muchas veces había diferencias de edades, había adultos, había niños tomando clases. Entonces, la forma de entender, la forma de acercarse era muy distinto. Y la misma planeación didáctica era enfocada solamente a un solo perfil, y ahora sabemos que no es así. Se debe de buscar que la misma planeación didáctica esté segmentada, esté construida. Y lo comenta muy bien Montessori. Todos los niños quieren obtener independencia. Entonces, ¿qué debe de ser la escuela? Ayudarle a ser independiente. Que no quisiéramos nosotros, ¿no, ilustres? Ser independientes. Claro que ya lo somos. O nuestros hijos. Ser independientes. Y claro, lo comenta bien Montessori. Vean un niño. Corre, anda, juega. ¿Por qué? Porque quiere aprender. Quiere aprender tocando, quiere aprender haciendo. Entonces, si un docente en su propia planeación didáctica deja trabajos que no tienen nada que ver con la interacción del mundo, va a ser muy complicado que el propio estudiante lleve a cabo el enfoque de la propia María Montessori. Lo que sí, y esto lo comentó en su momento el propio Platón, el tema de lo lúdico. La palabra lúdico significa de latín traducido al español juego. El juego, eso es de vital importancia, dice Montessori. Y también algo importante, la simulación, no lo olviden. Cuando ustedes trabajen, que ya la hacen, por supuesto, muchos, en un colegio, realicen simulación. ¿Qué es la simulación? A ver, jóvenes, ¿qué quiere ser bombero? Yo quiero ser banquero, profesor, perfecto. Yo quiero ser. ¿Por qué? Porque esos roles conllevan responsabilidades, conllevan negociación. Le pongo un ejemplo rápidamente. Hay un libro del profesor Richard Gerber, ese libro yo lo tengo, se llama Crear hoy la escuela del mañana. Así se llama, Crear hoy la escuela del mañana del profesor Richard Gerber, un inglés
que se dedica a la docencia, ama la docencia, por supuesto, y se le dio la oportunidad de ser director de una escuela. Entonces lo enviaron a una localidad rural en Inglaterra. Entonces en esa comunidad, pues la escuela era X, no tenían ni cómo se evalúa, en efecto, el ámbito educativo, pues estaba totalmente ajena, estaba olvidada, etcétera. Entonces el propio Richard Gerber se dio cuenta que Montessori lo comenta muy bien, el ambiente influye determinantemente en el aprendizaje. ¿Cuál es el ambiente? El ambiente de aprendizaje, ¿cuál es? La escuela. Si en la escuela hay mucho frío, va a ser muy difícil aprender. Si en la escuela no se presta, parece que fuera prisión con barrotes, poca luz, muy difícil de aprender. Si en la escuela se trabaja el tema de lo que es la austeridad, es decir, no hay juego, no hay donde el niño pueda eh, hacer y ejercitar su imaginación, va a ser muy complicado. ¿Qué empezó a hacer Richard Gerber? Empezó a invertir en la escuela con ayuda de los padres de familia y pintó la escuela, fue a Estados Unidos, fue en lo que antes era Facebook, ahorita es Meta, fue a Facebook y vio cómo estaban sus oficinas, fue a Google, vio cómo estaban las oficinas y ese tipo de concepto la duplicó en su escuela, es decir, aulas transparentes, una forma de sentarse, tú te sientas donde sea, ya el enfoque de escuela tradicional se va perdiendo, es decir, entras tú a una escuela y todo está hacia un lugar, hacia un pizarrón, como si el docente posee toda la verdad, no es así. Modificó las aulas, ya no era para un solo lugar, sino era como un tipo de democracia, todos valían lo mismo. La trabajó así y además ahí está la novedad también de Richard Gerber. Puso una pequeña ciudad dentro de la escuela. En la escuela que había un pequeño banco, en la escuela que había un supermercado, un pequeño hospital, había un despacho jurídico, había una cafetería, etcétera, etcétera. Y los alumnos todos los viernes salían temprano. ¿Para qué? Para ir a trabajar donde estaba su lugar de simulación. ¿Con qué objetivo? Lo comentó María Montessori. El trabajo, la responsabilidad y el juego de aprendizaje. Vean, una pequeña ciudad dentro de la escuela. ¿A poco no la vida es así, jóvenes? La vida es así. Un niño aprende de lo que va a vivir en la sociedad. Tenemos roles. Yo soy filósofo. Tenemos roles. Hay que aprender, en efecto, a saber llevar todo esto. Qué novedad, ¿no? Impresionante cómo llevar una pequeña ciudad al ámbito escolar. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Algún comentario sobre esto? Qué impresionante, ¿no? Sí, maestro, es algo pues muy bonito con lo que usted dice. Nunca igual me había puesto a pensar en algo, algo como usted dice de esto de una escuela en una ciudad. Y que cada alumno tenga como que su área o algo así que le gusta, porque pues de alguna forma eso le va a estar motivando pues a querer la profesión que tiene. Como dice, ya no va a trabajar porque tiene que trabajar, sino va a trabajar porque le gusta lo que hace, porque está involucrado en eso. Entonces es algo muy bonito que pues sí estaría bien que se realizara en alguna escuela o algo así, que yo tomo así muy literal lo que usted dice. Entonces es algo muy bonito, muy creativo. Claro, por supuesto, Lidia, tú la puedes proponer, llevar una pequeña ciudad a la escuela, por ejemplo, poner un lugar de qué, de elaboración de roles. El alumno debe de aprender a hacer roles, lo han visto. ¿Quién quiere ser bombero? Yo, ¿quién quiere ser? Etcétera. Esos roles existen en la sociedad. Hasta pueden ser ustedes una muestra académica con los pequeños, una simulación de lo que pasa. Por ejemplo, dicen, oye, yo quiero ser médico, profesor, muy bien. ¿Qué requiere esa profesión? Ah, requiere esto, muy bien. Yo quiero ser profesora, profesor, perfecto. ¿Qué se requiere en esta profesión? Esto, perfecto.
Eso es lo que hacía Richard Gerber, lo tomó muy bien de María Montessori. Todos los viernes los alumnos iban, el que era banquero iba al banco, el que iba a la tienda, al supermercado, iban al supermercado, los que trabajaban en el hospital. Es decir, dentro de la escuela habían puesto pequeños salones que simulaban un hospital, que simulaban un banco, una tienda, etcétera. Todo eso lo hacían los alumnos y lo hacían muy bien. ¿Y qué creen que pasó? La escuela de Richard Gerber fue uno de los primeros lugares porque fue una gran novedad. Y ese es el error que cae en las instituciones educativas, porque se olvida de lo que es la sociedad. Cuando uno estudia, estudia para algo, para dedicarte a algo, para vivir de ese algo. Y si el alumno desde la escuela ya sabe que digan, bueno, quiero ser profesor, requiero esto y responsabilidades, pues trabajo sobre eso. Por eso el niño, según Montessori, debe de aprender a ser responsable desde la pequeña infancia. Roles, juego de roles, María Montessori. Increíble realmente, increíble lo que comenta el propio Richard Gerber enfocado en la propia María Montessori. Y claro, lo que les he comentado es que el alumno, ustedes lo pueden aplicar, pueden llevar ejercicios de la vida diaria, como les he comentado. ¿Cómo vive la vida diaria? Luego van a pagar servicios, luego tienen que respetar el semáforo, tienen que pagar servicios, etcétera. Todo eso es la vida diaria. Si eso lo llevan al aula de clase y que el alumno lo actúe, va a aprender a ser buen ciudadano, a actuar cívicamente correctamente y a obtener mayor responsabilidades. Ese es el auge, curiosamente, que menciona María Montessori. Qué increíble pedagogía, ¿no lo creen? Qué increíble. ¿Quién quiere comentar algo más? Traten de no amontonarse ilustres porque pueden, pues, descomponer la plataforma. Bueno, prosigo. Creo que no hay comentarios. Si quieren pueden ahí escribir ilustres en el chat. Muy bien, prosigo. Bien, y aquí es importante, ya haciendo un pequeño de síntesis, ya también para ir finalizando la sesión del día de hoy, vamos a estar una media hora, 40 minutos nada más. Aquí precisamente Montessori, como les he platicado, tiene dos vías de acción. Por un lado, hablamos del protagonismo. El protagonista en el aprendizaje, ¿quién debe ser? El niño. Pero el niño no puede ser protagonista si no hace, si no se activa, si no es activo en la forma de aprender. Y claro, sobre todo, algo que ha llamado mucha la atención es que el niño aprenda a adaptarse en su propio entorno. Más adelante les voy a compartir un libro que se llama Juliet Robinson. La profesora Juliet tiene un libro que se llama Educar fuera del aula. Claro, usted me puede decir, profesor, ¿cómo? Si en esta escuela no hay espacio, ¿qué le pasa a usted? Aquí en la escuela no hay espacios. O la escuela que pueda tener espacio, qué grandes aventuras se puede llevar a cabo a través de trabajar en el patio de la escuela. Hay una técnica que comenta Juliet, esta profesora de los Países Bajos. Por ejemplo, encontrar objetos. Por ejemplo, una taparrosca, una piedra, un pedazo de palo, y que ese objeto, cada uno de los alumnos, dice Juliet, cuente una historia sobre ese objeto, por qué llegó ahí, qué hacía antes de ese objeto. Pueden encontrar, estimular la imaginación y generar también una forma argumentativa de cómo abordar la realidad. Vean, un simple objeto, un pedazo de palo, un pedazo de escoba, puede servir para que el niño pueda contar grandes historias. O qué decir, si hay un pequeño pasto ahí en la escuela, acostarse juntos todos los estudiantes, observar el cielo e imaginarse las nubes. ¿Qué forma tiene esa nube? ¿Qué te dice esa nube? Usted puede decir, bueno, profesor, es usted anticuado. No, esto es educación básica. Esa es la educación de los niños, por Dios. Eso es lo que comenta Juliet Robinson en este libro que se llama Educar fuera del aula. Yo tengo ese libro, con gusto se los comparto para que ustedes hagan
una gran aventura del pensamiento entre planeación y actividad didáctica. Si gusta, se las comparto, ilustres. Alguien que diga yo, con gusto se las comparto. Muy bien, prosigo. Y también habla, por supuesto, de un reconocimiento. Recuerden que cuando hablamos de los pequeños, ya en la edad de lo que es la parte de 5 años, 6 años, 7 años, es importante que reconozca su entorno el niño. Recuerden que en esa etapa, según lo que comentó Jean Piaget, está muy enfocado el tema del egocentrismo. Recuerden que el niño piensa que es el único. Recuerden que el niño lo que dice es lo más importante. No los demás no cuentan, sino lo que dice él es lo más importante. Es lo que dice el niño, por supuesto. Y es importante que lo tengan en cuenta. Reconocimiento de que no soy el único. Lo que sí nos ayuda también el análisis rotundo y estructurado, el concepto del análisis, la interpretación de los datos, interpretar la realidad, interpretar lo que tengo, qué objeto tengo en este momento, y el objeto que tengo puede desaparecer si no lo cuido, ¿no? Y también, claro, la reflexión constante. Trabaja muy de cerca María Montessori el tema de los sentidos. Dígame, los sentidos, a veces nada más en una aula de clase se trabaja simplemente y llanamente el concepto de la vista o el de el oído. El alumno está sentado ahí sin hacer nada, hay que moverse, hay que trabajar, hay que movilizarse, por supuesto, ¿no? Y claro, recuerden que el espacio es muy importante. Y esos son los retos de la escuela pública en México, de las escuelas privadas en México. ¿Cuál es el reto? No hay espacio. Y eso fue con lo cual se enfrentaron docentes, padres de familia, alumnos en la época de la pandemia. ¿Dónde tenían que aprender? En la cocina. ¿Dónde tenían que aprender? En la recámara. ¿Dónde tenían que aprender? En la sala. Era un espacio pequeño, por Dios, no había posibilidad de movimiento. Era un pequeño espacio. Increíble, ¿no lo creen? Increíble. Claro, rincón de la naturaleza, la educación, coeducación, precisamente el tema de el aspecto de la naturaleza. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, ilustres? ¿Algún comentario? Adelante, ilustre Gloria. ¿Algún comentario, jóvenes? Ah, adelante, Yariani, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues se me hace muy interesante la parte donde dice del egocentrismo de los niños, y me he fijado porque trato con varios niños y pues con mi hijo, que pues tendrán la manera para que los guiemos, pero en ellos todavía existe todavía el egocentrismo de que solo se catalogan por su razón, de que es muy difícil sacarle de su razón a un niño. Y creo que es un trabajo demasiado complicado, en mi parecer, ya que a veces necesitamos ver de otras maneras, más que nada, el poder enseñar a un niño, porque como pues ellos no saben, prácticamente no saben, y para poder llegar a una conclusión de la razón, para mí se me complica mucho. Entonces sí es como un tema demasiado complicado para mí. Claro, curiosamente lo que tú comentas, ilustre Yariani, gracias por este testimonio. Tiene razón. Recuerden esto, claro, ahorita lo escuchamos muy obvio. Van a decir, oye, profesor, eso es muy obvio. ¿Qué está diciendo? Un niño piensa como niño. Cuando uno aborda a un niño, recuerden, estaba hablando de niños en planeación didáctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de María Montessori. Cuando uno aborda a un niño, lo aborda desde la estructura del adulto. Por ejemplo, ¿qué hace la psicología de la educación? Por ejemplo, un terapeuta, ¿qué hace?
cuando va a darle terapia al niño. ¿Qué hace el terapeuta? Juega con el niño, inventa personajes. Por ejemplo, un niño, ¿con qué objeto juega un niño? Observen, ¿con qué objeto juega un niño? A lo mejor un niño utiliza muñequitos, una niña utiliza muñecas, etcétera. Desde ese tipo de muñecos, ¿qué se hace? Que el niño cuente una historia con esos muñequitos. Y a través de esa historia ustedes pueden ir metiendo el aprendizaje, las limitaciones, aprendizajes, direcciones, normas. Porque si tú le explicas a un niño, no te va a entender. ¿Por qué? Porque el niño piensa como niño. Hay que entrar al mundo del niño. ¿Cómo juega el niño? He ahí la clave también para que ustedes puedan ir trabajando. Hay que entrar en el mundo del niño, contar una pequeña historia. Y que esa historia, por ejemplo, vaya, si tú quieres, por ejemplo, que te escuche, cuenten una historia donde se hable sobre el escuche. Si quieren, por ejemplo, atención, cuenten una historia de atención dentro de ese cuento. ¿Cómo lo ves, ilustre Yariani? Yo creo que, como dice usted, hay varias maneras de enseñar y de aprender. Y estoy en lo correcto que, pues, primero tienes que analizar a la persona a la cual tú vas a enseñar, en este caso, por si los niños, de qué manera están aprendiendo. Entonces tú vas a entrar a su mundo, por decirlo así, para tú poder darles el aprendizaje, pero a su manera de ellos dos. Claro, por supuesto, ilustre. Yo creo que es el reto que tenemos ahora los que somos docentes, ustedes se van a dedicar, bueno, no sé si a la educación, pero van a tener especialidad, por supuesto. Y es la forma, en efecto, cómo podemos de empoderar también a los jóvenes, empoderar a los estudiantes, que los niños se sientan protegidos y que tengan una herramienta para poder comprender su propio entorno. Excelente, ilustre. Bien, vamos con la acción didáctica ya para terminar. ¿Qué propone María Montessori? Vamos a ver. Como pueden ver, aquí está un pequeño formato de planeación didáctica. Recuerden que formatos, hay muchos formatos. Ahí cuando entreguen ustedes su planeación didáctica, la pueden poner en horizontal para que se amplíe. ¿La pueden entregar en PowerPoint? Claro que sí, les he comentado. Por ahí me entregaron una planeación didáctica vertical y no se entendía absolutamente nada. Cuidado con ese punto, ilustres. Formatos de planeación, hay muchos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, primaria, Antonio Caso. Así le puse yo. Claro, no va a haber una primaria de Antonio Caso, es un filósofo. Grado y grupo, tercero A. Y vamos a ver con los chiquillos en tercero A. Nombre del profesor, un servidor. Nombre de la materia, se va a ir abordando comunicación y lenguaje. Vamos a ver el tema, pero del enfoque de María Montessori, por supuesto. Campo formativo, lenguaje y comunicación. Aquí se va a ver el tema de cómo se debe de organizar la currícula o organizador curricular, que es el punto número 1, oralidad. Se va a ver el tema de cómo trabajar el tema de la lengua materna, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Y aquí viene precisamente otro subtema dentro de la planeación didáctica, prácticas sociales del lenguaje, conversación y narración. Esa va a ser el organizador curricular de esta primera etapa que va a ser oralidad. Se va a ver prácticas sociales del lenguaje, conversación, narración. Aquí, curiosamente, cuando hablamos de conversación, se va a tratar que el niño interactúe con su mundo. Es decir, que el niño también se dé a entender lo que quiere, saber decir qué es lo que quiere el niño, aprender a decir. Esa es la parte más difícil, por supuesto. Aquí pongo aprendizaje esperado. Pueden ver, se trata de que puedan compartir con sus compañeros y también saber expresar y también poder identificar, es decir, es la parte a mí más difícil donde luego el propio docente se enfrenta. Hay alumnos que no hablan, pero tienen un malestar. Hay alumnos que les ha pasado algo y no lo dicen. Por eso es importante saber decir en qué tipo de código lo va a decir que el propio docente la pueda ir comprendiendo
dentro de esa estructura que es la comunicación. Aquí está la primera portada, primaria Antonio Caso, grado y grupo, profesor, nombre de la materia, comunicación y lenguaje. Acuérdense, estoy en el grado de primaria, educación básica. Prosigo y sigue la planeación didáctica. Aquí, por ejemplo, pueden ver campos a favorecer. Aquí ya se va trabajando el tema de un pensamiento matemático, es decir, un pensamiento de orden con estos niños. Como saben, el mundo está constituido por números y eso muy bien lo comentó Pitágoras. Es decir, tenemos que contar los regalos, la familia, todo es conteo, ¿no? Todo es conteo, por supuesto. Campos a favorecer. Exploración de lo que es el mundo, ¿no? Es decir, qué cosas están en mi entorno, qué aspectos debo de cuidar, qué aspectos debo de evitar. También ahí viene la prevención, por supuesto. Artes, aquí el tema del arte, el tema de la belleza, es decir, para mí, mi familia es lo más importante, perfecto. Aquí también pueden trabajar ustedes el tema de la genealogía, es decir, que el alumno identifique de dónde viene su mamá, quién es su mamá de su mamá, etcétera, una genealogía histórica. Educación socioemocional, aquí entra, educación socioemocional. Y aquí viene lo que dice organización curricular. Cómo está constituido dentro de esta estructura del trabajo, es decir, de este camino del aprendizaje. Bueno, hablamos de números, hablamos del entorno social, hablamos de el concepto de tener una familiarización en el arte, hablamos de la parte emocional, autonomía, etcétera. Y aquí puse también el tema de materiales. Sí, por ejemplo, voy a hablar sobre el tema de pensamiento matemático, ¿qué voy a necesitar de materiales? Aquí hablamos de aprendizaje transversales, eh, comprensión de los elementos, es decir, todo lo que me rodea transversal cruza precisamente el conocimiento. Movilidad y desplazamiento, puede también dejarse una tarea por ahí. Cuando salgas con tu familia, identifica tal objeto y qué tiene que ver contigo. Perfecto. Elecciones, tomar decisiones, elegir. Eso es importante. Y aquí, como pueden ver, viene otro apartado que dice situaciones de aprendizaje. ¿Cómo nos comunicamos? Aquí ya viene ya la chamba. Actividades. Esta puede ser 1.1, prehistoria. 1.1, prehistoria. Lunes y martes, inicio, ¿no? Por ejemplo, lunes y martes o 2 días. La clase va a durar 2 horas. Entonces, aquí, lunes y martes, como vamos a dar inicio, por supuesto, va a estar los alumnos sentados en un semicírculo. Cada uno va a dar sus ideas de lo que fue la prehistoria. ¿Cómo se comunicaban? A través de señas, profesores. A través de un tipo de comunicación no directa. Perfecto, ¿no? Y ya sería, por ejemplo, miércoles y jueves, sería parte de la prehistoria nuevamente, la forma de interactuar con su entorno. Jueves y viernes, etcétera. Como la materia dura 2 horas, pues se va a ir trabajando esto. Materiales, ¿qué materiales se va a necesitar? Tarea de investigación, ¿qué tareas vas a dejar aquí? Ojo, no se les olvide el tema de María Montessori. Pueden ustedes trabajar aquí, como se trata de que dice María Montessori, trabajar el tema de empoderar el trabajo en equipo. Digan, bueno, vamos a trabajar con el apoyo de la familia, trabajos en equipo que se reúnen en la casa de una mamá, de un papá, y van a trabajar la siguiente historieta, un ejemplo. Van a trabajar la siguiente interpretación o van a trabajar una obra de teatro. Se trabaja toda la semana, eh, bueno, dependiendo precisamente si la materia son los días lunes, miércoles o viernes, se trabaja 2 horas, se podría decir que son 6 horas a la semana, pues se puede dejar esa actividad para la siguiente, una obra de teatro. Aquí entra, vean, tarea de investigación. Es así donde lleva todo el tema y los subtemas, 1.1, 1.2, toda la estructura de lo que va a ser. Recuerden, esta materia va a durar un semestre. Esta materia va a durar un semestre. Claro, usted me puede decir, óigame, profesor, pero sí, en el tema de primaria, esta materia dura un semestre.
¿no? El tema de la comunicación y el lenguaje, un semestre. Todo eso se va a llevar a cabo, en efecto, en diferentes tiempos. Y aquí, como pueden ver, viene ya el tema de la evaluación. Aprendizajes esperados, satisfactorio, la evaluación requiere apoyo. Aquí es donde el propio docente puede llevar a cabo una evaluación totalmente cuantitativa, preguntas, o puede ser una evaluación totalmente descriptiva, una evaluación oral. Eso se puede ayudar para que el propio docente haga pues, su cotejo de opiniones y pueda ayudar en efecto para poder sustentar todo el aprendizaje que comenta María Montessori. Recuerden, toda planeación didáctica tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esta planeación didáctica dura lo que es precisamente un semestre, o lo podemos enfocar en un cuatrimestre, un trimestre o semanales. Este tipo de planeación didáctica. Muy bien, quiero escuchar sus comentarios, ilustres. ¿Cómo la vieron? ¿Un poco descabellada o un realismo próximo? Maestro, ¿sí me escucha? Te escucho, Gloria, adelante. Ok, es que ahorita estaba conectada en otro dispositivo. Sí. Tengo una duda. En la que estoy viendo ahorita está enfocada en María Montessori, bueno, pero mucho de lo que viene en la teoría Sí. está sacada del programa de educación básica, de aprendizajes clave, algo así. Sí. Entonces, no nos va a afectar si nosotros ponemos así los aprendizajes o las competencias tal cual, porque ya ve que muchas veces dicen que lo toman como, ay, se me fue la palabra, como que lo estamos robando a otra persona. Entonces, no importa, pues porque es el programa en sí. Sí, No sé si me explico. no sé si tu pregunta, no sé si tu pregunta va en el tema de que si uno toma ideas de Montessori en tu programa, por ejemplo, educación básica, no sé si te refieres a eso, si se puede tomar esas ideas. Lo que pasa es que en el programa de educación básica, que son lo de Ok. los aprendizajes clave, Sí. se maneja lo que son los aprendizajes esperados, las competencias, lo que son las actividades transversales, así tal cual usted lo está explicando. Ajá. Pero mi duda es que pues ahí ya viene establecido el aprendizaje esperado, ya viene establecido la competencia que se va a trabajar, lo que son los organizadores curriculares 1 y 2. Entonces, si yo lo transcribo tal cual está en el programa dentro de mi formato, ¿afectará? No afecta, ilustre, no afecta. Yo creo que es una forma también cómo estás tomando de esa realidad que tú comentas, ya un formato establecido curricular de escuelas en México, ningún problema, ilustre Gloria. Sí, porque, por ejemplo, en una planeación de preescolar, Sí. nosotros sacamos que la competencia, el aprendizaje clave, el propósito del campo formativo Ujú. y luego a partir de ahí nosotros desarrollamos lo que son los temas. Por Ok. ejemplo, ahorita usted me pone, por ejemplo, la familia. Entonces, Sí. dentro de mis temas que yo voy a desarrollar sería la familia y los integrantes de la familia dentro de la etapa de preescolar. Entonces, sí era mi duda que si afecta que no lo vayan a tomar como que nos estamos copiando de. No. Recuerda, ilustre Gloria, que en el tema de, por ejemplo, de la planeación es importante hacer un parafraseo. ¿A qué parafrasear? Si se toma en efecto información, no necesariamente la tienes que poner tal cual como está. Es importante hacer cierto parafraseo. Tú al final, Gloria, eres la experta en el aula, eres la experta en planeación didáctica y tú vas a ver cuál es la necesidad urgente que tienen tus estudiantes. María Montessori es para profesores de closet, lamento tanto decirles, así como la escuchan. María Montessori es para una profesora de closet. ¿Qué significa esto? Que sus ideas son muy innovadoras, pero aún así impera un tipo de programa de estudio a nivel institución, por ejemplo, en escuelas públicas, que ya está hecho, ya no hay que moverle.
pero ustedes la pueden hacer en el aula de clases, aplicar un poco el currículo oculto, ¿no lo crees, Gloria? Maestro. Sí, pues de hecho en el programa de educación preescolar nos dan la libertad de escoger qué tipo de método utilizar y ahí muchas veces utilizamos el constructivismo para poder desarrollar en los niños. Ahorita me llamaba la atención el de crear una ciudad dentro del aula, un supermercado, un circo, o sea, porque es a través de proyectos como lo manejamos. Claro, Entonces, ilustre. discúlpeme, maestro. No, adelante, adelante, te escucho, ilustre, adelante. Entonces, ahorita que lo estaba escuchando, sí tenía esa duda. Dije, bueno, igual, pues dentro de las planeaciones que a nosotros nos pedían, era eso, o sea, teníamos que poner la competencia, el aprendizaje y luego ya desarrollar un tema en específico y pues las transversalidades que se manejan con cada uno. Entonces, la evaluación todavía no la vamos a manejar, ¿verdad? Todavía no, ilustre Gloria, ahorita en el preproyecto se va a presentar una parte nada más. La evaluación va a ser ya para la etapa final del proyecto. Ah, ok, maestro. Maestro, Sí, permíteme un maestro. tatito, ilustre. Sí, permíteme un tatito. Sí, yo creo que es importante, ilustre Gloria, que si es posible lleves ese tipo de propuesta al aula de clases. Puedes hacer hasta una muestra académica donde los alumnos interpreten personajes sociales. Eso les va a ayudar a empoderarlas y sobre todo a darle cierto dinamismo a su aprendizaje, ¿no, Gloria? Fíjese, maestro, le voy a comentar una experiencia rápida. Yo en Sí, mi kinder, cuando trabajaba con los niños, sí. les pusimos la actividad de ser productivos. Entonces, les dimos trabajos a los niños, por ejemplo, que el barrendero, que el limpiador y todo eso. Y ellos llevaban un trabajo y por semana se les daba un pago a los niños. Y al final del mes se les ponía una tiendita donde los niños valoraban su trabajo porque recibían un pago y a través de ese pago ellos podían ir a comprar lo que ellos quisieran. Y fue una actividad que empezamos dentro del aula y después los papás la fueron aplicando fuera del aula y nos apoyaron. Fue una actividad que propusimos para 15 días y duramos casi 2 meses con la actividad porque los niños enseñaron que en su casa tenían que recoger sus zapatos, acomodar su ropa, ayudar a mamá a barrer, a limpiar la mesa, y es algo que sí funciona, o sea, sí funciona y funciona bastante en que los niños se hacen conscientes del ser productivos. Claro, por supuesto. Y lo que tú comentas, ilustre Gloria, tu ejemplo y lo que tú comentabas de la planeación, eso es María Montessori, eso es el constructivismo. Se trata de eso, del hacer, construir, realizar, comprender y hacer una acción totalmente. Excelente, ilustre Gloria. Espero haberte solucionado tu duda, Gloria. Sí, maestro, muchas gracias. Es un gusto. Bien, ¿quién más, jóvenes? Creo que por ahí alguien había tomado la palabra. Yariani, te escuchamos. Buenas noches, maestro. Sí. Era por mi duda de lo que acaba de decir la compañera sobre agarrar, pues, algo de otro, digamos, de otro autor y no nos afecte, pero yo creo que en ese sentido podemos, fomentar el formato APA, ¿no? Porque allá al final de las fuentes en las que nosotros nos agarramos un pedazo para poder expresar nuestro trabajo y ponerlo en formato APA sería también una buena opción para que no haya, como se dice, plagio o que se haya copiado de otro compañero y así. Sí, por supuesto. Recuerden que ya ustedes ya me conocen, hemos ido trabajando, creo que estoy en lo correcto. Hemos ya trabajado. Recuerden que cuando van a hacer un citado pongan el párrafo, lo ponen entrecomillado y como saben ya les enseñé a hacer el citado a pie de página, la toman en Google Académico, ahí aparece el citado y la ponen a pie de página. El párrafo que tomen va en Roman número 12 y en cursiva para que sea diferente a los demás textos. Pero si no hacen ese tipo de citado, hace el parafraseo, hagan el parafraseo, citando al profesor Ángel Díaz Barriga. La planeación
significa esto. A continuación se expone sus ideas. Citando a María Montessori, 2023. ¿Por qué? Porque la fuente es del 2023. Citando a María Montessori, 2023. Y se expone el siguiente concepto. Por ejemplo, otro ejemplo. Si no hay autores en la plataforma Neo, pongan citando a la plataforma Neo 2023, entre paréntesis. Ya pone el siguiente texto. Así se puede justificar el tipo de información, ilustre Yariani. Claro, muchas gracias, maestro. Es un gusto, ve picando piedra. Adelante, Lidia, te escucho. Sí, solo una pequeña duda, maestro. El preproyecto va a terminar hasta donde dice tarea, donde dice aquí donde veo de la planeación, tarea de investigación, hasta allá va a terminar, ¿verdad? Ya después sigue ya lo que viene siendo evaluación, que eso ya sería el proyecto, ¿no? Sí, recuerda que aquí estoy regresando, eso se los comenté el primer día de clases. Aquí, por ejemplo, viene el ejemplo de lo que es el preproyecto. Recuerden que tiene que llevar, bueno, el preproyecto se tiene que llevar lo que es su portada, un índice. Claro, una planeación no lleva esto, pero como es una materia de planeación didáctica, debe de haber estructura. Índice, objetivo. Luego del objetivo viene la introducción, luego viene el desarrollo, ahí va a ir el formato de planeación didáctica. Ajá. Aquí, por ejemplo, Sí. viene el objetivo, un ejemplo que les pongo. Luego del objetivo viene una introducción, aquí como comentaba Yariani, pueden hacer el citado en APA 7 aquí. Luego viene el desarrollo, aquí viene el preproyecto, como pueden ver, aquí viene nombre del docente, campus. Este es un ejemplo, ya si ustedes tienen un formato de planeación didáctica que diga, profesor, yo quiero utilizar eso, adelante. Aquí todavía es el preproyecto. Seguimos. Aquí se va a hablar de contenido temático. Aquí ya va el contenido temático, ¿no? Unidad 1.1, tal. Unidad 1.2, tal, etcétera, etcétera. Ya después de del contenido temático va lo siguiente, que es el aula donde se va a realizar, luego requisitos del lugar, recursos didácticos, equipo, proyector, etcétera. Hasta ahí va a ser el preproyecto. Luego viene ya, para terminar, su conclusión y una bibliografía complementaria. Hasta aquí. Ya lo que es el proyecto final, ya les expliqué, les envié el video, cuál es el formato, en efecto. Sí, ya entendí, ok. Gracias, maestro. Sí, espero haberte ayudado, Lidia. Si tienes duda, puedes seguir preguntando, sin ningún problema. Sí, otra duda, tenemos que entonces poner ¿cómo se llama? El link donde buscamos información y todo eso. Hay que ponerlo. Sí, por Es supuesto. la Recuerda. bibliografía. Bueno, la bibliografía complementaria, eso va al último en tu trabajo, pero la bibliografía no es lo mismo que APA 7. El APA 7 es diferente, ilustre Lidia. Sí, ok, sí está bien. Sí, espero haberte ayudado, jóvenes. No se pongan nerviosos, no les voy a bajar puntos, nada más los voy a reprobar. No, es mentira. No, estoy para apoyarlos. No se preocupen, no se preocupen. Pueden preguntar hasta 1000 veces y 1000 veces les voy a contestar. Y claro, ya para el proyecto final va a venir otra etapa. Ese formato yo se los voy a compartir. Ya en el proyecto final, ya se los comenté, va a ir ya la segunda propuesta de la planeación didáctica, mira, objetivo específico, contenido temático, etcétera, apertura, ¿no? Esto ya se los voy a compartir, recursos y medios, evaluación, tiempo, aquí ya viene la evaluación, luego viene el tema del desarrollo, objetivo específico, que es la filosofía, aquí viene ya el desarrollo, se sigue trabajando en efecto con el tema de lo que va a ser técnica grupal, recursos y medios, la parte de la didáctica, 30 minutos, etcétera. Y luego viene ya la parte del cierre, objetivo específico, todo, ¿no? 5 minutos, etcétera, etcétera. Todo eso es precisamente la propia evaluación. En el preproyecto nada más van a describir ustedes ya los temas, los subtemas y lo que es el concepto de los recursos que se van a utilizar para esas sesiones. Hasta ahí va a ser el preproyecto. Hasta ahí. Esto ya es el proyecto final. El formato yo se los comparto el día de mañana para que lo tomen
como ejemplo. ¿Algo más, jóvenes, que quieran comentar? Nada más una pregunta, maestro. Sí. Los formatos que usted nos está mostrando no tiene mucho, discúlpeme la palabra, mucho rollo. O sea, es algo bien preciso. Sí, por supuesto. Ajá. Porque me estaba checando los videos y me pone que una cuartilla y en lo que es la introducción, una cuartilla en lo que es en La los conclusión. objetivos y una cuartilla en... Entonces, por ejemplo, en los objetivos, pues los objetivos no son muy extensos, maestro. Entonces, sí me quedé ahí con la duda. Tengo que llenar forzosamente la cuartilla porque el ejemplo que usted nos pone son el objetivo de 4 renglones. La introducción tiene que ser forzosamente toda la cuartilla o solamente es darle una introducción a lo que es la planeación, porque como usted mencionaba hace rato, pues una planeación no lo lleva, pero pues tenemos que darle la estructura que nos comenta. Pero Sí, tiene que ser forzosamente toda la cuartilla. no, ilustre, me parece que aquí me malinterpretaron. No, el objetivo debe de ser corto y preciso. No debe ser una cuartilla. Solamente, por ejemplo, en este caso del preproyecto, el objetivo va en la misma cuartilla que la introducción. Es decir, ahí mismo después del objetivo viene la introducción en la misma cuartilla. A lo mejor ahí me malinterpretaron. El objetivo no, entre más corto es, más éxitos tendrá el docente de poder llegar a ese objetivo. No, los objetivos no son largos. Entre más corto es, más preciso será la acción, ilustre Gloria. Creo que bueno, me interpreté, me expresé no correctamente en esto. Ok. No, muchísimas gracias, maestro. No, lo que pasa es que sí me quedé con esa duda y no había podido entrar a las clases, entonces no había podido preguntar. Pero no, ya quedó claro. Muchísimas gracias. Es un gusto, ilustre Gloria. Sí, jóvenes, objetivos cortos, no largos. No, 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 entre más largo es, pues es como un político cuando hace tantas promesas, ¿no? Es imposible cumplirla. ¿Por qué? Porque entre más propones, más difícil es llegar a esa promesa. El objetivo debe ser corto, totalmente corto. Bien, ¿alguien más, jóvenes? Muy bien, jóvenes, me dio mucho gusto estar el día de hoy con todas, con todos también los que me van a escuchar. Espero que este viejo filósofo el día de hoy les haya dado algunas luces en el conocimiento y también pues vayan trabajando su planeación didáctica, vayan trabajando y ahí yo les enviaré su retroalimentación oportuna, honesta también. Disfruten estos días para algunos, el día de Todos los Santos, para otros Día de Muertos, para otro escéptico solamente mirar televisión con unas buenas palomitas. Que descanse, jóvenes. Muy buenas noches. Igualmente, maestra. Buenas noches. Bye, bye, Buenas noches, jóvenes. profesor. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias. Bye. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, hasta luego.